Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar Aplicaciones de equipos de media tensión en la industria. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Iván Ramírez Sánchez del equipo de Hermos. Él es líder de media tensión precisamente. También estará con nosotros el ingeniero Mario Alberto González. Él es líder de acuerdos y servicios. Y bueno, se estarán llevando a cabo este tema. En un momentito más ya nos contará Iván cuál es el objetivo de la sesión y qué es lo que nos estará compartiendo. Como generalidades de la sesión, les comento que se está grabando para posteriormente compartirlas con ustedes en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos también todas las sesiones anteriores. Igualmente me encontraré al pendiente en el chat por cualquier tema que pueda surgir con audio, sonido y demás. Pedirles que por favor se mantenga cerrados, tanto audio como video, para que pues, la calidad de la sesión pueda mantenerse para todos. Cualquier tema de preguntas y comentarios en el chat pueden hacernos llegar sin ningún problema. Estaremos dando lectura y atendiendo a cada una de sus dudas. Igualmente también pueden utilizar la función levantar la mano y les cedemos la palabra en el espacio que consideremos pertinente, y sin ningún problema pueden interactuar directamente con el ingeniero Iván para que pueda resolverles y atenderles específicamente en algún proyecto o tema que tengan en ese momento. Si quieren tratarlo ya de manera más privada y más con mayor detalle, pueden hacerlo también en una encuesta que les compartimos en la parte final de la sesión, donde además de compartirnos los comentarios de la sesión, pueden precisamente externarnos cuál es ese proyecto o aplicación en específico que les gustaría tener asesoría. Igual, cualquier tema de la sesión, reitero, estamos aquí atentos. Y sin más que agregar por el momento, cedo la palabra al ingeniero Iván Ramírez. Iván, buen día, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias Israel por la presentación, y de igual manera agradecerles a todos los participantes en esta sesión por su tiempo. Sí, esperemos que la sesión sea productiva para todos nosotros, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues como bien lo comentaba Israel, pues no duden en hacérnosla, ya sea a través del chat. Si quieren abrir su micrófono, pues podemos ahora sí que resolver las dudas que ustedes tengan. Y como ya comentaba mi compañero, esta sesión trata de dar a conocer algunas aplicaciones en la industria de equipos de media tensión. Si ustedes ya han tenido contacto con nosotros en Hermos, pues sabrán que no solamente manejamos automatización y control, sino que también tenemos una división de media tensión. ¿Sí? En esta división de media tensión, pues vemos equipos arriba de 1000 volts, vemos también lo que es calidad de energía, distribución eléctrica. Entonces también tenemos equipos que pueden ayudarles en los proyectos que ustedes puedan llegar a tener de estas soluciones. ¿Sí? Mi nombre es Iván Ramírez, yo lidereo la unidad de negocio de media tensión y lidereo algunas marcas de las cuales distribuimos de manera directa en Hermos. Aquí en esta sesión vamos a hacer directamente mención de 3 marcas: lo que es Rodwell, lo que es ABB, lo que es un Eaton, que son los equipos del portafolio que tenemos en media tensión. Sí, bueno, pues sin más preámbulos, pues comenzamos. Bueno, como ustedes bien saben, la mayoría de los sistemas eléctricos, sobre todo el sistema eléctrico mexicano o el sistema eléctrico nacional, pues tiene la parte de generación. Actualmente, pues creo que desde el gobierno se le está dando mucho enfoque a combustibles fósiles, a gas, a carbón, pero pues, cabe mencionar que pues, tenemos la refinería, las termoeléctricas. Y también de igual manera, pues ya estamos volteando a ver a lo que son plantas de generación de energía renovable, llámese eólico, llámese hidráulico, y también la parte solar que creo que cada vez están abundando un poco más. Entonces, dentro de esta generación de energía eléctrica, pues tenemos niveles de voltaje que van desde los 69,000 hasta el más grande aquí en México que yo he visto, 220,000 volts. Sí, luego están las subestaciones que elevan que elevan y reducen este voltaje. ¿Para qué? Pues para evitar las pérdidas por efecto Joule, por corriente, y podamos utilizar ya un voltaje de distribución desde 5 hasta 35,000 volts,
Y posteriormente están ya los equipos, las subestaciones para hacer, donde ya nos transmiten la energía a lo que son las fábricas, los comercios y nuestras casas, ¿no? Que es en 13.8 por lo regular, en algunos lugares en 35, como ya lo mencionamos, algunos otros, por ejemplo, lo que era Luz y Fuerza del Centro, allá en Ciudad de México y área metropolitana, pues manejaban un voltaje de 23.000 volts. Y pues por último, lo que es ya el voltaje que necesitamos para la mayoría de nuestros electrodomésticos en casa, nuestros equipos en los comercios, nuestra maquinaria en la industria, que va desde los 120 volts hasta los 600 volts o 1000 volts, como lo marca la normativa. ¿Sale? Entonces, este es el sistema eléctrico a grandes rasgos. Y por lo regular, en una planta que tiene una cometida de 35.000 volts, 115.000 volts, que son muy comunes y que son sobre todo aquellas industrias que por sus procesos, pues tienen que tener esta infraestructura de recibir altos voltajes para poder manipular equipos o aplicaciones en media tensión. ¿Sí? Llámese, no sé, por ejemplo, metalurgia, metalmecánica, minería. Sí, este es un claro ejemplo de cómo es su diagrama eléctrico, donde reciben, en este caso, el voltaje de distribución en 35.000 volts. A través de un transformador lo bajan porque seguramente o van a utilizar, están utilizando o van a requerir aplicaciones motores para media tensión, algunos equipos también como bancos de capacitores, algunos otros equipos que funcionan arriba de 1000 volts. Sí, en este ejemplo, pues aquí podemos ver varios motores, varios arrancadores a tensión plena, arrancadores de estado sólido, variadores de frecuencia, sí, que están operando a 4160 volts. Y posteriormente, pues de igual manera tiene un transformador para de igual manera poder bajar otra vez esos 4160 volts a un voltaje ya más utilizado en industria, donde no requiere este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, una automotriz, que nos hemos llevado algunas sorpresas donde sí hay aplicaciones en media tensión, pero la mayoría, pues sus motores, sus drives, por lo regular, son conectados ya en baja tensión, hablando de 480, 220, 440, 127 volts. Sí, pero así es a grandes rasgos como se podría ver un diagrama unifilar de una planta con aplicaciones de media tensión. ¿Sí? ¿Qué voltaje utilizar? Bueno, al final de cuentas, estas son unas recomendaciones que nosotros hacemos, pero cabe mencionar que el costo-beneficio del proyecto, pues lo determina tanto el usuario como los proveedores de los equipos o del servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos son los dueños de ese proyecto, son los que conocen la parte financiera, la parte técnica del proyecto, pero si a nosotros nos hacen una recomendación, nos preguntan qué voltaje utilizar, pues podemos decirles lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo utilizar media tensión? En motores de alta potencia. ¿A qué nos referimos? Motores más grandes a 500 HP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el costo-beneficio tanto del equipo que va a controlar el arranque, como del motor, como del cableado, pues ya es un costo-beneficio en el cual se equipara o puede ser menor en la mayoría de los casos a un proyecto de 500 HP a 480 volts. Y más adelante vamos a hacer un pequeño análisis para que lo puedan revisar. También cuando las distancias de los circuitos derivados sean mayores a 150 metros. Cabe mencionar que pues aquí mucho tiene que ver la caída de tensión, también tiene que ver mucho la ampacidad, porque al final de cuentas esa ampacidad nos va a determinar qué calibre vamos a utilizar o cuántos conductores vamos a utilizar por fase. ¿Sí? Entonces, la parte de distancia, la parte de potencia, pues también son factores considerables para el costo-beneficio de algún proyecto. ¿Cuándo utilizar baja tensión? Pues cuando los motores son de baja potencia. ¿Sí? Hay motores de 10 HP, 100 HP, hasta de 300 HP. Puede haber motores también de igual manera más grandes de 500 HP que pueden estar utilizados en media tensión sin ningún problema, pero como les comento, hay que hacer ese análisis costo-beneficio de cuándo utilizar para una aplicación o media o cuándo utilizar baja tensión. Cuando las distancias pues, son cortas, donde no hay
tanta distancia entre la alimentación del equipo y el mismo motor, el mismo drive o otro dispositivo a manipular. Y también cuando no se tiene la infraestructura. Y cuando no se tiene también la infraestructura para equipos de media tensión. ¿Sí? Cuando no se tiene esa infraestructura, pues ahora sí que aunque queramos hacer muchas veces alguna aplicación en media tensión, pues probablemente no vamos a poder hacerlo porque el suministrador pues no tiene la infraestructura para darnos en ese punto el voltaje y la corriente que necesitamos. O porque a lo mejor el diseño de la planta nunca se pensó que se fuera a utilizar alguna aplicación de media tensión y pues muchas veces tienen sus acometidas en 13.800, un transformador de 500 kVA, 300 kVA y listo, ¿no? ¿Y qué implica ponerme atención? Pues aumentar potencias. Sí, eso sí es una realidad. Tenemos que aumentar la capacidad del transformador muchas veces y tenemos también que pedir aumento de capacidad a nuestro suministrador eléctrico si es que no tenemos la infraestructura para una aplicación o un motor de media tensión. Pero bueno, aquí podemos ver en esta tabla que, por ejemplo, tenemos un ejemplo de 500 HP y un motor de 1000 HP en la parte de cableado, ¿sí? A 480 y a 6600, pues el amperaje en 480 son arriba de 500 amperes, en 6.6 kilovolts pues solamente son 41, perdón, 41 amperes. Aquí está el calibre del conductor, dos conductores por fase del 350. Para 480, en la parte de media tensión, pues solamente un conductor por fase del calibre 6. En el caso de los de 1000 HP, pues serían 4 conductores por fase del 500 MCM y un solo conductor en media tensión del calibre 4. Aquí están los montos aproximados. Si se fijan, pues hay una diferencia en cuanto a el cableado de uno contra otro y también las pérdidas que se podrían generar considerando que son una distancia de 100 metros. ¿Sale? Ahorita más adelante vamos a ver otro ejemplo en el cual también cuáles son algunas de las ventajas de utilizar equipos en media tensión y pues algo que la mayoría que estamos aquí en el medio pues conocemos es que pues en cuanto más subas tu voltaje, pues tu corriente va a ser mínima, o mejor dicho, va a disminuir tu corriente, y pues ahora sí que los proyectos, los costos tanto de capital como operativos, pues van a tender a disminuir. Actualmente, pues la demanda eléctrica, pues año con año ha sido mayor la demanda que nosotros hacemos a nuestros suministradores, a las empresas que se dedican a la generación de energía. ¿Por qué? Porque pues, hemos ido creciendo tanto en población como en industria. Entonces, año con año solicitamos cada vez más cantidad de energía. ¿Sí? Este es un pronóstico en el cual, pues, por ejemplo, en 2020, pues, se tenía pronosticado hasta 25 trillones de kilowatts hora. Para el 2035, pues vamos a llegar a aproximadamente a los 35 trillones de kilowatts hora a nivel mundial. ¿Sí? Y no se diga ahora con esto de la pandemia, muchos empleos pues se han convertido también en home office. Entonces, pues esa energía que se utilizaba en la industria, pues ahora se traslada hacia el hogar. ¿Sí? De igual manera, el 42% de toda esta energía que se demanda a nivel mundial, pues es para la industria. Independientemente del nicho de mercado, casi el 50% lo consume la industria. De ese 42%, 2/3 partes es consumido por motores. Entonces, imagínense lo vital que es ahorrar energía en un motor, ¿sí? Ahorrar energía con un dispositivo que pueda controlar, que pueda minimizar la demanda de corriente de un motor para hacerlo más eficiente. No solamente nos vamos a ver favorecidos en el próximo recibo de energía eléctrica, sino de igual manera nos vamos a favorecer al medio ambiente de nuestro planeta. Y esas 2/3 partes nos da aproximadamente el 28% de la energía que se consume a nivel mundial. ¿Sale? Dentro de nuestro portafolio de arranque y control de motores en media tensión con Rockwell Automation, tenemos 4 grandes divisiones.
¿sí? Lo que son los arrancadores tipo NEMA, que van desde 2.3 hasta 7.2 kilovolts, hasta 800 amperes, varias configuraciones, ahorita lo vamos a ver en un momento más. Los arrancadores NEMA, los arrancadores suaves, perdón, tanto en IEC como NEMA, ¿sí? En los cuales van desde 10 hasta 15 kilovolts, hasta 580 amperes, en la parte del tipo IEC, y en el tipo NEMA hasta 540 amperes, hasta 7.2 kilovolts. ¿Sí? En los variadores de frecuencia tenemos solamente dos equipos, los dos equipos, perdón, el de propósito general, que es el PowerFlex 6000, ¿sí? Que va desde 2.3 hasta 11 kilovolts y hasta 680 amperes, y los de aplicaciones especiales, en los cuales llegan hasta 720 amperes, hasta 6.6 kilovolts, que ya es un equipo que por sus condiciones puede ser utilizado en ciertas condiciones de trabajo y de operación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta parte es la parte de control de motores, SMs para media tensión, y estas dos aplicaciones es el portafolio de los variadores de frecuencia. Dentro del mercado de media tensión, el 80% de las aplicaciones se da en ventiladores, bombas, compresores, que es lo más utilizado para arrancadores suaves y variadores de frecuencia. ¿Sí? Ese 80% recae en estos tres aplicaciones que ya les comentaba anteriormente. El otro 20% pues cae ya en aplicaciones especiales, en grúas, polipastos, convergers, molino de bolas, algunos extrusores, bombas sumergibles. A mí en lo particular, de bombas sumergibles no nos ha tocado hasta el día de hoy algún proyecto que conlleve este equipo, este requerimiento, pero en los demás sí hemos tenido ahí la oportunidad de poder participar en algunos proyectos especiales, y más adelante vamos a ver por qué son especiales, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues realmente la parte de media tensión, el 80% es más aplicaciones generales. Siguiendo con el portafolio para arranque y control de motores, como ya les comentaba, tenemos los arrancadores tanto a tensión plena como a tensión reducida o suaves, que ya les mencionaba las características, tanto para el mercado de NEMA como para el mercado de IEC, hasta 15 kilovolts. ¿Sí? Lo más común de estas aplicaciones es 2.2, 3.3, 4.6, el más alto 6.6 kilovolts. De ahí en más ya realmente no hay, bueno, a nosotros nos ha tocado un equipo, por ejemplo, que funciona a 13.800 o a 15.000 volts. El más alto que nos ha tocado 6.6 kilovolts. ¿Sí? Ahora se preguntarán, seguramente muchos de ustedes conocen lo que son los SMs de baja tensión, ¿sí? Y pues independientemente de la marca, pues pueden verlos ahí con sus silletas, algunos con variador, algunos solamente con los arrancadores. Pues en la parte de media tensión, el equipo es muy similar, lo único que cambia es pues su tamaño, ¿no? En baja tensión, por ejemplo, equipo a 480 volts, pues en tamaño tiende a ser menor a uno que utilicemos a 4160 volts. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mayor espacio eléctrico para cuidar pues los arqueos de la parte de fuerza, o tener mayor protección en la parte de fuerza y control, los bloqueos, los componentes que son más robustos, pero de igual manera que en baja tensión, el CCM en media pues nos ayuda para arrancar y parar el motor, para protección de cortocircuito, para protección de sobrecarga. Lo único que cambia, como ya les comentaba, pues es básicamente el voltaje, ¿no? Que eso nos afecta directamente en el tamaño del equipo, pero su función es igual a la de baja tensión, ¿sí? En nuestros equipos, tanto arrancadores suaves y arrancadores síncronos, manejamos este tipo de protecciones, que es un interruptor de aislamiento, ¿sí? En los tres polos, tres fusibles limitadores de corriente, ¿sí? Dependiendo de la capacidad del motor que vayamos a controlar o a arrancar.
¿sí? Estos fusibles van pueden ir tanto a la entrada como a la salida del equipo. Ustedes saben que tenemos que colocar transformadores de corriente y transformadores de potencial para poder medir de forma segura la corriente y el voltaje en un equipo de media tensión. ¿Por qué? Porque ahora sí que no podemos, o no es seguro, mejor dicho, pues medir 4160 volts con nuestro equipo especial. Está peligrando nuestra propia vida al hacer esa operación. Entonces, para hacerlo de forma segura, pues lo que hacemos es colocar TCs y TPs para poder medir en 5 amperes, 127 volts, ya unidades más seguras. Y de igual manera tenemos un contactor de vacío por fase a la entrada de los equipos. ¿Para qué? Pues para que nos ayude a proteger a nuestra parte de fuerza, a nuestra parte del motor. Acuérdense que los fusibles no son limitadores de corriente. Ellos, pues ahora sí que protegen dependiendo de la demanda de corriente que tengamos. Y no pueden operar bajo carga. Tiene que ser, o cuando nosotros queremos revisar algún equipo, tenemos que liberar la carga para que los fusibles no accionen. En cambio, el contactor de vacío lo que hace es que nos ayuda a la operación con carga. Y aquí les voy a mostrar una pequeña simulación. Simplemente, permítanme. A ver, aquí está. Ahí es el funcionamiento de un contactor de vacío. Si se fijan, va a abrir. Ahí nos marca la simulación. Ahí está el arco eléctrico, ¿sí? Y cómo cuando llega a cierta separación, por el mismo vacío, porque no hay un aire ionizado entre las dos placas del contactor, pues se elimina ese arco eléctrico, y por lo que nos permite es, de una manera segura, poder operar bajo carga cualquier equipo. ¿Vale? En un segundo, listo. Continuando con el arranque y control de motores, como ya les comentaba, para los SMs de media tensión, pues tenemos alimentadores con fusibles y sin fusibles. También tenemos arrancadores reversibles, perdón, no reversibles, arrancadores reversibles y arrancadores para 2 velocidades. Estos SMs dependiendo de la capacidad de los equipos, pueden ir en una altura, o en algunas ocasiones o en algunos equipos pueden ser también hasta de 2 alturas, ¿sí? Entonces tenemos estos 4, tenemos por ahí también gabinetes para la entrada de cables, que incoming units le llamamos, que solamente es para conectar el cable y poder enlazar con el bus de alimentación del CCM o del variador, dependiendo de la aplicación. De igual manera, también tenemos arrancadores síncronos, ¿sí? Los motores síncronos, además de tener su línea de CA, de corriente alterna, también deben de tener o pueden tener una excitación de corriente continua, de corriente directa. ¿Para qué? Pues para que el motor tenga esa velocidad síncrona. En una ocasión nos tocó una aplicación en una mina que era, si no mal recuerdo, era un molino. Entonces, siempre para este tipo de aplicaciones, pues lo que pedimos son los diagramas unifilares, porque pues, sabemos que son trifásicos y sabemos que funcionan a 4160 volts, a 2200 volts, pero también necesitamos conocer esa excitatriz para poder calcular qué tipo de arrancador vamos a poder suministrar, y la parte de cuánta corriente requiere para poder generar esa excitación y que el motor pueda alcanzar su velocidad síncrona en el tiempo diseñado para la aplicación. Y por último, bueno, no es cierto, la parte de los drives, ya les iba a comentar por último, pero me quedan tanto el Drive 7000 como el 6000. En este caso, el PowerFlex 7000 es un drive
del portafolio de Rodwell, en el cual es un equipo para aplicaciones especiales, ¿sí? Este drive, su topología es una fuente de corriente, ¿sí? Entonces, al ser una fuente de corriente, ellos pueden mantener hasta 15 kilómetros de distancia entre el drive y el motor sin que haya caída de tensión, porque como les comento, es una fuente de corriente. Entonces, la distancia puede ser hasta de 15 kilómetros sin caída de tensión. No requiere cable uso variador. ¿Por qué? Porque no tiene esa falla de modo común, esos voltajes de modo común que normalmente tenemos en los variadores. De igual manera, por ser una fuente corriente, no hay necesidad de colocar reactores a la salida por el mismo principio de operación de la fuente corriente, ¿sí? Y no requiere transformador si el motor funciona a la misma tensión. ¿Qué quiere decir? Que si este variador tiene una acometida 4160 volts y el motor también funciona a ese mismo voltaje, pues no va a requerir como tal un transformador para bajar el nivel de voltaje. Su acometida puede ser por la parte superior o inferior. ¿Qué es lo que hace especial a este variador? Que tiene protección contra arco eléctrico. ¿Sí? Tiene una protección contra arco eléctrico de hasta 50 kiloamperes. Y aparte tiene un certificado tipo 2B de protección. ¿Qué quiere decir? Que imaginemos que nosotros estamos frente a este equipo, pues que no va a haber, si en este momento nosotros estamos frente a este equipo y se genera un arco eléctrico derivado de algún circuito, de alguna falla interna del equipo, tanto las tapas laterales como las tapas frontales no van a tender a salir disparadas, ¿sí? Sino que se van a mantener fijas mecánicamente a la estructura o al marco del variador. ¿Por qué? Porque vienen selladas mecánicamente para que no salgan expulsadas. Lo único que va a pasar es que pues, probablemente se puedan doblar por el impacto del arco eléctrico, el impacto mecánico, pero no van a salir disparadas y nosotros vamos a poder estar de una manera segura sin sufrir daños graves, ¿sí? A lo mejor, pues, sí, el susto, a lo mejor también el destello de energía, pero hasta ahí, ¿no? Para eso está diseñado este equipo, para eso tiene la certificación 2B, ¿sí? Y tenemos tanto aplicación Heavy Duty, que es una carga constante al 150%, por lo menos 1 minuto durante cada 10 minutos, y el Normal Duty, que es al 110%. Entonces, por eso este equipo tiende a ser especial, porque al final de cuentas lo que tiene es que tiene la protección de arco eléctrico. Si es que lo requieren, también hay sin esa protección, pero si se requiere se le puede agregar, y al ser una fuente de corriente, pues no necesita, no batalla con los voltajes de modo común. De igual manera, aquí pueden ver cómo está conformado la parte de la electrónica de potencia, la parte del filtro, de la fuente de corriente, el control, ¿sí? Tiene un acceso frontal, su reemplazo de componentes es no mayor a 5 minutos y no se requieren herramientas especiales. Estos equipos pues son por unidades de potencia, entonces si alguna unidad de potencia falla, pues se puede revisar, se hacen unas pruebas, se retiran esas etapas de potencia, se coloca la nueva etapa de potencia y pues como dice aquí, probablemente no tarde más allá de 15 minutos, de 5 minutos, en algunas ocasiones pues puede tardar, no sé, 10 minutos, ¿no? ¿Por qué buscamos que estos equipos sean de rápido refaccionamiento? Pues porque al final de cuentas, la mayoría de las soluciones a donde están, de las aplicaciones en donde están estos variadores, pues tienden a ser aplicaciones críticas, ¿sí? Llámese alguna bomba, algún compresor, que si llega a fallar, pues nos para todo el proceso de fabricación, ¿sí? Y entonces perjudicamos directamente a la producción de la empresa, a la producción de la planta. Entonces, por eso es que buscamos que el refaccionamiento sea relativamente rápido para no tener mucho tiempo muerto
y que se puedan reiniciar operaciones lo más pronto posible. De igual manera, déjenme mostrarle esta pequeña simulación. Este es el PowerFlex 7000 con ArFlash, o mejor dicho, para ArFlash. Si se fijan, aquí está un ducto. Bueno, ahorita voy a regresar un poquito. Este ducto nos sirve para que todos los gases que se generen en un arco eléctrico, todos esos gases se puedan ir por este ducto y puedan ir a un lugar seguro. Ya este ducto, los clientes o los integradores de estos equipos pueden redireccionar hacia un compartimento especial, no sé, un cuarto especial, algún contenedor especial, para que todos esos gases que se generen durante el evento de arco eléctrico, pues se vayan por aquí y puedan llegar a un lugar seguro y no puedan, y ahora sí que no haya contaminación en el sitio. Y lo que les comentaba de la sujeción mecánica. Si se fijan aquí, se ve gráficamente cómo tiene mayor cantidad de tornillería, ¿sí? Para que, como les comentaba, para cuando se genere ese arco eléctrico, pues las tapas no salgan disparadas, ¿sí? Entonces, esta tornillería, esta sujeción mecánica, pues nos ayuda para eso, para poder soportar los esfuerzos mecánicos durante un cortocircuito, durante un arco eléctrico. ¿Sí? Y continuamos con lo que es el otro drive de Rodwell en la parte de media tensión, que es el PowerFlex 6000, en el cual es, como ya les comentaba anteriormente, es un variador de aplicación de propósito general, ¿sí? En el cual tenemos algunas ofertas tanto en la parte de voltaje, hasta 3.3 volts, pues 380 amperes, a 6.6 kilovolts, 420 amperes, y en 10 kilovolts hasta 420 amperes. ¿Sí? En potencia 5600, que es la más grande en 10 kilovolts, 3.7 en 6.6 y 1.7 en 3.3. Este equipo, las características que tiene es que es para aplicaciones de torque y velocidad variable o constante. Si no es regenerativo, es decir, no tiene como tal estas resistencias, que tienen algunos equipos en baja tensión para reaprovechar la energía que se está generando o consumiendo. Tiene transferencia síncrona, que ahorita les vamos a mostrar qué es su enfriamiento pues, es por aire. Como ya les comentaba, tiene 3 frames, ¿sí? Actualmente estamos sobre todo promocionando un frame que Rodwell le llama Atom, que ahorita se los voy a mostrar, para motores de inducción, ¿sí? Hasta 600 metros la longitud de los cables para evitar caída de tensión, y tiene rectificador de un transformador de pulsos para llegar al voltaje requerido, y pues funciona, o su topología de operaciones a través de IGBTs. Aquí podemos ver gráficamente cómo está seccionado un equipo, un PowerFlex 6000, donde está la entrada de los cables, el transformador de aislamiento para la parte de armónicos, de caída de tensión, la electrónica de potencia, los IGBTs, también con las unidades de potencia, que son las que se van sumando para obtener el voltaje del motor, y pues toda la parte de control y los ventiladores, ¿sí? Estas pequeñas campanitas que se ven acá arriba son los ventiladores que dan el enfriamiento al equipo. Y como ya les comentaba, tanto el PowerFlex 6000 como el PowerFlex 7000 tienen la opción de transferencia síncrona, ¿sí? ¿A qué se refiere la transferencia síncrona? Que podemos utilizar más de un motor, hasta 10 motores por variador, para poder arrancarlos de manera escalonada, ¿sí? Es decir, arrancamos el primer equipo, lo llevamos a su velocidad nominal y se cierra el contactor, y posteriormente arrancamos el segundo motor hasta llegar de igual manera a su velocidad nominal, se cierra el contactor
y así lo vamos haciendo con los demás motores, si es que existen, ¿sí? Y todo esto se puede hacer a través del variador, a través de la programación del equipo, porque tiene una arquitectura de control integrada, ¿sí? En el cual puede funcionar desde un motor o tener una transferencia síncrona hasta 10 motores, dependiendo, por supuesto, de la capacidad del equipo y de la capacidad de los motores. ¿Sí? Entonces, lo que se va haciendo es que el variador controla el arranque y paro de estos equipos, y para que esta transferencia síncrona se vaya haciendo de manera escalonada, pues se van agregando arrancadores, unidades de arranque por cada motor, pues, para poderlos controlar de igual manera, de manera local desde el arrancador o desde el variador. ¿Sí? Entonces podemos tener esa aplicación que, por ejemplo, nosotros le hemos encontrado en algunas bombas de suministro de agua o algún otro líquido, en el cual son varios cabezales, son varios motores, y pues tienen que estar arrancando de manera simultánea o de manera escalonada para poder dar el caudal que se necesita, y de igual manera con algunos compresores. ¿Sí? Llegando a la parte de aplicaciones en la industria, pues voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Sí? Dentro de la industria del papel está, por ejemplo, ¿cuáles son algunas aplicaciones de los equipos de media tensión? Pues pueden ser los mezcladores, que son los que están constantemente generando la mezcla de la pulpa del papel, ¿sí? Para poder obtener el papel como comúnmente lo conocemos, y de igual manera en las bobinadoras. Sí, en las bobinadoras, pues ahora sí que son ejes de gran peso, de gran tamaño, en los cuales pues los motores nos ayudan a poder ir, como su nombre lo menciona, enrollando ya el producto terminado. Hay algunas aplicaciones aquí en la región, por ejemplo, están algunas papeleras, Pronal en San Luis Potosí, está en Morelia Kimberly, está Escribe, ¿sí? Acá en Querétaro está Cartones Ponderosa. Entonces, la industria del papel tiene varias aplicaciones para equipos de media tensión. Como les comentaba, estos solamente son dos ejemplos: un mezclador, una bobinadora, que son lo que más comúnmente nos hemos encontrado en la industria del papel. En la industria del acero, por lo regular, son laminadoras, ¿sí? Las laminadoras lo que hacen es, ahora sí que, ir moldeando el material para poder obtener el producto final que se va a comercializar por parte de la acerera. Entonces, si se fijan, aquí se puede ver el proceso, cómo entra la lámina de acero y cómo se le va dando el espesor o la uniformidad que se necesita para que finalmente pues, se vaya entregando el producto terminado conforme a las especificaciones y características que el cliente lo necesita. Y aquí se pueden dar cuenta de un pequeño diagrama de cómo estos rollos laminadores pues se van controlando a través de motores, ¿no? Aquí está el motor, están los variadores, están los motores que accionan estos enrolladores, estos devanadores por donde entra el material. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cuántos motores puede haber en un proceso de laminación. Para este proceso, pues son 6. Algunos pueden ser, por supuesto, más grandes que otros. Algunos tendrían o podrían ser en media tensión, algunos en baja tensión, pero ahora sí que esto depende del tamaño y del proceso de la laminación que en ese momento se necesite. En la industria del cemento, sobre todo en el proceso de trituración, ¿sí? Lo que son los conveyors, de donde obtienen el material, la materia prima, que es la extracción, pues a través de los conveyors pues, se guía todo ese material hasta un molino, que es el que se encarga de triturar. Este molino y este conveyor, pues seguramente son accionados por motores, ¿sí? Entonces, por las distancias que conlleva ese material, guiarlo desde su extracción hasta donde está el molino, pues muchas veces para evitar las caídas por pérdida las caídas de tensión, pues se utilizan equipos en media tensión, ¿sí? Equipos en 2200, en 4160, y no se diga sobre todo en los molinos. En los molinos, para poder
pulverizar esa materia prima y dar ahora sí que el acabado que se necesita para su proceso, pues se tienen que utilizar motores de gran capacidad. ¿Por qué? Porque pues, el material es uniforme, ¿sí? El material es uniforme, entonces para poder moler toda esa roca, pues se tiene que tener motores de gran capacidad, lo que conlleva a que sean equipos por lo regular en media tensión, ¿sí? Por la cantidad de corriente, por la cantidad de potencia que requiere ese motor. En la industria de la minería es muy común que el molino o los molinos pues sean de igual manera que en la industria del acero, equipos en media tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera la materia prima es irregular, entonces todos estos molinos nos ayudan a pulverizar los equipos y sobre todo a tener una forma, o mejor dicho, un acabado en el cual se pueda procesar de una manera más sencilla, y de igual manera los conveyors, ¿sí? Como ya les comentaba, en la industria del cemento, en la industria de la minería, pues las distancias de donde extraen el material, a veces puede ser subterráneo, a veces puede ser a cielo abierto, dependiendo del tipo de material, pues ese conveyor puede ser de distancias muy grandes, y por tal motivo, pues tenemos que ir colocando motores que tengan la menor cantidad de pérdidas y la mayor cantidad de energía, de potencia, que puedan llevar a grandes distancias ese material extraído. Y ya para aplicaciones más generales, ya donde nos hemos encontrado, como ya les comentaba anteriormente, aplicaciones, lo más común, ventiladores, bombas, compresores, en la industria del cobre, para algunos hornos, ¿sí? En la industria del food and beverage, también para algunos conveyors, algunos hornos, dependiendo también del tamaño del proceso. Bombas para la parte de tratamiento de agua, compresores, sobre todo en la industria del vidrio, los compresores de los hornos, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace es que está constantemente entregando ese flujo que requiere la embotelladora, por ejemplo, para poder generar el envase. La industria automotriz, sobre todo también en la parte de compresores para todo su proceso. Y también en la industria química, ¿sí? En la industria química, que son los extrusores. Estos extrusores normalmente son para la parte del PET. Entonces, lo que hacen es que a través del motor, pues y su tornillo sin fin, están por extruir esa materia prima, ¿sí? Entonces, estas son las aplicaciones más comunes que nosotros nos hemos encontrado. Por supuesto que hay varias otras aplicaciones en otro tipo de industria, pero al final de cuentas son las que normalmente nosotros nos encontramos con los clientes que atendemos en la región. Sí, nosotros atendemos esta región Bajío, no hay mucha minería, hay más industria automotriz, más industria de consumo, food and beverage. Entonces, pues realmente nuestras aplicaciones pues se han reducido, mejor dicho, son para este tipo de aplicación, para este tipo de soluciones, ¿no? Ventiladores, bombas, compresores. Es lo que más hay, al menos en nuestra región. Si volteamos, por ejemplo, para el norte, pues seguramente allá hay un poquito más de minas, ¿sí? Entonces, seguramente hay mayor aplicación para este tipo de industria, minería, cemento, ingenios también. Entonces, de igual manera, pues cambia también del tipo de región, del tipo de industria que se atienda, ¿sí? En el análisis económico, como ya les comentaba, de una aplicación de media tensión, pues, por ejemplo, el costo del motor, un costo de 1000 HP, de un motor de 1000 HP, a 480 volts, pues son aproximadamente $127,000. Un motor de 1000 HP a 4160, pues estamos hablando que son $116,000 aproximadamente. Les digo, yo sé que a lo mejor ustedes pueden obtenerlos más baratos, pero bueno, esto es para un ejemplo práctico. El costo de cableado para este mismo motor, considerando que esa 480 va a tener una corriente nominal de 898 amperes, ¿sí? Dos conductores por fase del 500 circular 1000 a 50 metros, considerando que es la distancia entre el motor y
y su método de arranque, a $48, pues nos da por esos 6 conductores, pues $14,400, ¿sí? En cambio, para un motor de 1000 HP a 4160 volts, son 180 amperes de corriente nominal, un conductor por fase del 2.0, ¿sí? Considerando un aislamiento de 15,000 volts, de igual manera 50 metros, $50 por metro, estamos hablando de $7,500 para los 3 conductores. Entonces, si se fijan, estamos hablando en costo de cableado hasta el 50% menos una aplicación de media tensión que contra una aplicación de baja tensión. Cabe mencionar, y como ustedes bien ya lo saben, pues aquí hay que agregar los conos de alivio, hay que agregar, si se tiene la infraestructura, pues ya vamos a tener un tablero, un interruptor, un transformador. A lo mejor solamente es conducir el cable de manera subterránea, de manera aérea, y colocar algunos aditamentos como los conos de alivio, como los registros, ¿sí? Pero si se fijan, pues podemos con esos $7,000 que hay de diferencia, pues colocar sin ningún problema todos esos accesorios de más que se requiere para la parte de media tensión. Al final de cuentas, hay que hacer un análisis costo-beneficio para conocer si realmente es mejor tener nuestra aplicación en baja tensión o mantener nuestra aplicación en media tensión. Si ustedes de igual manera en algún momento tienen algún proyecto, sobre todo en la parte de drives, que son los que nos ayudan al ahorro de energía, algún proyecto en el cual necesiten un retorno de inversión, pues pueden acercarse a nosotros sin ningún problema. Nosotros, en conjunto con Rodwell, pues tenemos ya una hoja de análisis de retorno de inversión donde vemos el costo de la energía eléctrica, el tiempo de operación de los equipos, la operación, la eficiencia del mismo, y podemos darles como tal un retorno de inversión aproximado para que ustedes puedan justificar su proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen algún proyecto o en algún futuro llegan a tener algún proyecto de media tensión, pueden acercarse con nosotros para nosotros poder ayudarles a hacerles su justificación de ahorro de energía y, por supuesto, su justificación de ahorro de dinero y la parte del retorno de inversión. Para complementar los equipos de media tensión, el arranque y control de motores, pues también tenemos lo que son los transformadores. Manejamos estas marcas, tanto IMEM, Voltran, Eaton, Line Power, que es una marca americana, y pues podemos manejar desde los equipos tipo subestación, tipo pedestal, tipo encapsulado y tipo seco, ¿sí? Independientemente cómo lo requieran, tenemos las 4 soluciones al voltaje que ustedes nos pidan o voltajes especiales, pues también podemos checarlo con fábrica para poder presentarles una propuesta, ¿sí? Entonces tenemos este complemento y de igual manera con Eaton y con ABB tenemos el complemento de los tableros de media tensión, tableros en hexafluoruro de azufre, ¿sí? En SF6, tableros en aire y tableros en vacío, ¿sí? Con contención en vacío, con contactores en vacío, perdón. Entonces, tenemos estas 3 soluciones. Si es que ustedes, les vuelvo a mencionar, tienen algún proyecto de media tensión, un variador, requieren el transformador que va a alimentar ese variador, o requieren también el medio de protección y de desconexión que nos da un tablero para proteger ese equipo, ¿sí? Al final de cuentas puede tener protecciones redundantes, pero tenemos un medio de protección local y tenemos un medio de protección remoto, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si no, bueno, le doy aquí a mi compañero Mario González, nos va a explicar la parte de los servicios que también ofrecemos para los equipos de media tensión. Nosotros cuando cotizamos un equipo de media tensión, pues siempre incluimos el servicio de la puesta en marcha. ¿Para qué? Porque al final de cuentas son equipos que llevan cierta tecnología en el cual los fabricantes, pues para poder mantener la garantía, pues son los que nos pueden ayudar a manipular esos equipos y arrancarlos y a supervisar la instalación de una forma segura para que el equipo pueda funcionar. Hay que recordar que pues son inversiones importantes y pues más vale mantener la garantía de los equipos, ¿sí? Mario,
Si gustas presentarte y presentar aquí la parte de servicios, por favor. Gracias, Iván. Muy buenos días a todos. Buenos días. Ahí me escucho bien. Sí, sí te escuchamos. Bueno, comentarles que, como bien comenta Iván, del lado de Rockwell, al tener ustedes el equipo directamente ya a propiedad o en su planta, pues conllevan diferentes herramientas adicionales para darle un valor agregado al equipo y sobre todo mantener esta inversión. Y de hecho esa parte de mantener pues va ligada a ciertos servicios que con ello implica tener el equipo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que están viendo en pantalla es justamente de inicio un soporte técnico, ¿no? El qué hacer cuando estamos frente al equipo. Y como muestro en la pantalla, digo, no sé si esta presentación la vas a poder compartir a los ingenieros, pero bueno, ahí marcamos cuáles son todos aquellos equipos de mediana tensión que al día de hoy tienen un soporte del lado de los ingenieros. Importante mencionarles que este soporte está 24/7 totalmente en español por el apoyo de los ingenieros directamente de Colombia y cosas muy relevantes. Primero, así como ven los monitos con las diademas, es algo similar a ese soporte vía telefónica, pero se han estado desarrollando herramientas adicionales para apoyarlos en el soporte y una de ellas es justamente poder empezar al equipo de Cisco Webex. ¿Qué es Cisco Webex? Básicamente es una aplicación para poder trasladar una llamada directamente al escritorio y adicional a ello, si ustedes están frente al equipo y a lo mejor no se termina de comprender esa comunicación en palabras, tenemos una aplicación que se llama Vuforia Show, que es totalmente gratuita, la pueden descargar desde cualquier tienda, ya sea la parte de Android o la parte de iOS con Apple. Entonces, esta aplicación que se ve en el logo verde sirve para tener una proyección en video de realidad aumentada, como muestro en el círculo de abajo, y este video de realidad aumentada, del otro lado de la videollamada está el ingeniero ayudándonos y guiándonos, por eso se puede marcar sobre la misma imagen del video, ¿no? Ventajas importantes de esta aplicación es que al término de la llamada, todos los marcados que se hizo a lo largo de esa sesión quedan registradas en la aplicación. Y esto llega a ser un punto muy fundamental porque cuando tenemos algún fallo, un error, un paro en la máquina o directamente el equipo, lo que ahí corre es el tiempo, ¿no? Y ese es un indicador importante para ustedes. Por eso es que y complementamos el soporte técnico con la llamada y ahora con imágenes visuales a través de este video. Hay herramientas adicionales en la página de Rockwell, en el portal, para poder sacar notas técnicas, archivos en PDF para alguna configuración inicial, para poder a lo mejor poder quitar un componente dentro del variador, infinidad de opciones, ¿no? Otro punto importante de nuestros servicios, si lo puedes dar en la siguiente slide, por favor, Iván. Otro punto importante es que al día de hoy tenemos, derivado del soporte técnico que tenemos, ahora también tenemos una nueva aplicación que se llama Monitoreo Remoto. Y como pueden ver en la parte de abajo donde se ve la nube, incluimos también los variadores de mediana tensión, los PowerFlex 7000. Y con esto, con este monitoreo remoto, que también es una aplicación directamente en el portal de Rockwell, vamos a configurar de inicio todos los parámetros, todos aquellos indicadores que queremos revisar, hasta inclusive el estatus de aquellos ventiladores o algún otro componente adicional en el variador, que en un momento dado, en un tiempo fijo, hay que darle mantenimiento precisamente, ¿no? Y el mismo indicador de las gráficas nos va a poder arrojar. Aquí es muy sencillo el proceso. Simplemente ponemos un gateway no es más que tener una computadora fija para estar monitoreando estos variadores que por lógica tienen que estar en red, y vamos a tener a la gente del soporte técnico de Rockwell, vamos a tener destinados para que estén monitoreando en todo momento a los variadores que queremos tener, y son muy prioritarios, pero no solamente eso, vamos a tener datos históricos y estadísticos para poder
prever y tener esos análisis predictivos para un mantenimiento previo. Lo que queremos hacer con esta nueva aplicación de monitoreo remoto es que nos anticipemos ante algún posible fallo y que no nos marque hasta que a lo mejor el ventilador simplemente ya no funciona, simplemente algo falló, algo tronó en la energía y tenemos el problema, ¿no? Sobre todo que estos variadores, como comentaba Iván, pues no son nada baratos y justamente el poder complementar y dar cobijo a esa inversión, pues lo complementamos con este tipo de servicio adicional también. Otro punto adicional de los servicios que les quería enseñar también de manera muy rápida es que también tenemos una opción de entrenamiento. Si bien aquí estoy mostrándoles estaciones de trabajo que también nosotros de la mano de Rothwell podemos vender para que puedan conocer y configurar variadores 700 y 755, si bien se entiende que por obvias razones no podemos tener un demo tan grande para los variadores 7000, pero sí tenemos esa agenda que estoy mostrando de los temarios que podemos desarrollar a lo largo de 4 días. Y no solo eso, ingenieros. Si ustedes desean que a lo largo de una semana capacitemos al equipo, el último día, es decir, el día 5, por lo regular siempre lo destinamos a hacer la parte práctica, es decir, el conocimiento on hands o directamente en mano, ¿no? El estar viendo los equipos y poder manipular sobre ellos, siempre y cuando obviamente hay una planeación determinada de ustedes que no implique o no impacte la parte de su productividad en la planta. Pero estos son varios temas que es importante que los revisen. Todos estos sirven sobre todo para poder ver ciertos componentes, las generalidades del producto, la misma topografía del variador, cómo poder operarse, las prácticas que se puede hacer en una interfaz ya en el operador, o sea, cuando tienes esa problemática, cómo poder hacer esos cambios de contraseñas o los diferentes accesos sobre los diferentes monitoreos que podamos tener en ese punto, ¿no? Si esta información la va a compartir Iván, bueno, ya la van a tener aquí más a detalle. Yo sé que ya estamos al cierre. El último slide que también les quiero compartir es que, como bien dice Iván, siempre se cotizan siempre se comparten esas puestas en marcha, porque sí o sí el único ingeniero que puede intervenir estos equipos es nada más en la parte de Rothwell. No solamente los ingenieros capacitados de Rothwell son los que los pueden hacer. Y aquí enumero varios puntos importantes, ¿no? Como siempre, dar una limpieza a profundidad de la unidad, esa inspección física, si también el mismo ambiente externo en donde está el equipo puede hacer que se dañen ciertos componentes, también es importante hacer esa inspección. Se verifican todos los convertidores, se hacen sustituciones de componentes, por eso es importante planear y prever estas intervenciones de los ingenieros para que se pueda planificar de manera más ordenada y darle el tiempo necesario a intervenir el equipo, ¿no? Se entiende también que un punto importante son el número 7 y el número 8, sobre todo el número 7 en la actualización del firmware. Por más que algún OEM Perdón. Mario, ¿nos escuchas? Perdón, creo que ahí se me fue un poco la señal. Perdón, regreso. Les comentaba el último punto, el 7 y el 8, obviamente Una disculpa, por ahí tenemos un problemita ciertos candados de ciberseguridad. Y el número 8, obviamente derivado de esa actualización, pues se vuelve a hacer una sintonización, ¿no? Es importante que este servicio de mantenimiento se realice año con año. Los ingenieros tienen pues una tabla, digamos, como si ustedes fueran a la parte de llevar el mantenimiento de su equipo, por ejemplo, de su vehículo a una agencia automotriz. Esto es lo mismo, ¿no? Después de ciertos años de tener ya el equipo en planta, en base a una tabla también se les notifica cuáles son las recomendaciones que se deberían de dar de ese mantenimiento, ¿no? A veces se menciona con un mantenimiento mayor, ejemplo, un cambio de banda, en este caso igual, ¿no? Si hay que cambiar un cierto componente o hay que actualizar
de diferente forma el firmware también se les va a notificar, y lo más importante es que al cierre de cada intervención de los ingenieros, siempre se les va a entregar un reporte detallado con ciertos links bibliográficos y de literatura para que ustedes lo tengan como referencia, y las diferentes recomendaciones y observaciones derivadas de la intervención. Y bueno, por este punto sería mi parte de presentarles todos los servicios adicionales a tener el equipo. No sé, Iván, creo que estamos sobre el tiempo, pero eso es todo, ingenieros. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, no me queda más que agradecerles. Aquí están mis datos. Mi nombre es Iván Ramírez. Yo lidero la división de media atención. Sí, está mi correo, mi número. Pues, por si en algún momento requieren algún soporte, alguna plática, podemos atenderlos. Por ahí nada más hago mención, el ingeniero Rosalío nos comenta que el voltaje más grande en México es de 440 kilovolts en el norte y literales del país, y nos da dos ejemplos, de Acero Celaya, que trabaja a 230,000 volts, y de Acero Saltillo, que trabaja a 400,000 volts. Ingeniero Rosalío, muchas gracias por los datos. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta. Con todo gusto podemos atender sus preguntas o comentarios, también son válidos, como el que nos apuntaba el ingeniero Quiroz. Igual, cualquier tema también les acabo de compartir la encuesta para que nos hagan favor de compartirnos sus comentarios. Y si tienen algún proyecto o necesidad en específico, con todo gusto estamos para atenderles. Ingeniero Rafa, adelante. Tenemos la mano levantada de Rafa Villaseñor. ¿Gusta tomar el micrófono? Bueno, igual si por algún error se activó, no hay ningún problema. También igual si gusta hacernos el comentario mediante el chat, con todo gusto. Estamos abiertos para cualquier tema de este tipo. Bueno, ahí tenemos los datos del ingeniero Iván. Me gustaría también, Mario, que nos hicieras el favor de escribirnos en el chat tus datos de contacto para que quien esté interesado, por supuesto, en esas opciones de capacitación, para que siempre puedan estar al día con la configuración de sus equipos y demás, con todo gusto también puedan acercarse contigo. Les comparto también que, bueno, tenemos próximas sesiones en puerta y nos gustaría que nos acompañaran. A propósito de los temas que nos comparte Mario Alberto, el próximo 3 de septiembre tenemos una sesión en donde nos hablará de las diferentes opciones de capacitación de la fuerza laboral, sobre todo en estos tiempos tan desafiantes, y nos ahondará en toda esa oferta de contenidos, de capacitación, cursos y demás de la mano de Rockwell Automation, y bueno, por supuesto con instructores profesionales y demás de la más alta calidad, con sesiones tanto de forma presencial como a distancia, entendiendo los diferentes desafíos de estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, todo ello nos lo explicará el ingeniero Mario Alberto, donde nos hablará acerca de cómo se desarrollan estos contenidos. Cualquier tema que nos puedan compartir, cualquier duda, cualquier comentario, lo vamos a recibir con mucho gusto en nuestros diferentes medios también. Recuerden que en YouTube, en nuestro canal Hermos Automatización y Material Eléctrico, tenemos las diferentes sesiones que hemos tenido, las vamos subiendo y compartiendo. En un principio únicamente podemos hacerlo mediante el link que les compartimos, por eso es importante también que ya sea en la encuesta o mediante este chat nos dejen su correo
que es el frecuente, para que puedan recibir este correo de confirmación en donde les compartamos precisamente esta sesión ya grabada y que puedan retomarla o bien compartirla con su equipo de trabajo. Iván, Mario, no sé si nos quieran compartir algunas palabras finales para despedir esta sesión. Solamente agradecerles por su tiempo, muchas gracias, esperemos que haya sido de utilidad esta información que les proporcionamos y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Muchísimas gracias, ingenieros. Igualmente también recordarles, el próximo jueves 19 de agosto tenemos un seminario en ahorro de energía, donde también nos acompañará parte del equipo de Hermos y bueno, precisamente ahondaremos en este tema de ahorro de energía. El registro no tiene costo y bueno, son 2 horas y media de sesión en donde bueno, vamos a profundizar en esas soluciones y vamos a compartirles las últimas actualizaciones, aplicaciones, ejemplos y demás para que puedan tener una idea acerca de cómo optimizar los recursos energéticos en su empresa. Muchísimas gracias por escucharnos, por su confianza y nos esperamos en nuestras próximas sesiones. Que tengan un muy buen día.